Acabo de ver este TikTok donde dice: el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Paola Buenrostro para tipificar los delitos de transfeminicidio. Obviamente, pues el tema de Paola Buenrostro pues fue en el 2016, causó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue víctima de un delito esta mujer, ¿de acuerdo? Mujer trans o persona trans, mujer al final del día. Y pues lo que busca es tipificar el delito de transfeminicidio. Ahora, el Código Penal primero nos dice qué es el feminicidio. Voy a ser específico en esta parte porque quiero ver que tengan la relación, ¿de acuerdo? Dice, artículo 148 bis, comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una persona mujer. A una mujer. Por razones de género prive de la vida a una mujer. Entonces, si yo digo que una persona trans es mujer, pues debería de aplicarle el feminicidio. Para efectos de este artículo, el término mujer incluye todas las mujeres a lo largo del ciclo de su vida, así como todas las personas del género femenino, ¿sale? Y ahí ya maneja las razones de género, maneja cuáles son todas las razones de género, y dice que se le impondrá de 35 a 70 años de prisión, ¿ok? Bueno, ahora, ¿por qué yo le veo un problema o por qué yo me quejo de esto? Si nos vamos al protocolo para juzgar con perspectiva de género, y nos habla de la definición de género en su página 33 del mismo protocolo, dice: a esta interpretación cultural, la diferencia biológica es a lo que se denomina género. El género se conforma por el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo. Es el que define, de acuerdo con los parámetros que se establece en cada sociedad, cómo deben ser los hombres y las mujeres, cómo deben verse, cómo deben de comportarse, a qué deben dedicarse, cómo deben relacionarse entre sí, etc. La división que hace entre las personas en géneros, a partir de esa autonomía, supone percibir formas determinadas de sentir, de actuar y de ser. Concibe dos modos de vida, dos formas de existir, uno para las mujeres y otro para los hombres. La asignación del género, al igual que el sexo, sucede al momento del nacimiento. La expresión es niño o es niña, evocada por la persona médico, determina el sexo y al mismo tiempo inaugura el género a partir del momento en el que el cuerpo se recibe el significado sexual. Se genera una expectativa de si es niña o es niño. Adquiera y se compromete a lo consecutivo de acuerdo a los parámetros de feminidad o masculinidad que rigen en la sociedad en la que nació. Ese ritual se repite el resto de su vida. Cada persona la reconoce a través de la mirada de su cuerpo, de los signos que aparecen denotan el género al que pertenecen, como su tono de voz, sus comportamientos, sus actitudes, sus formas de relacionarse, lo que pueden hacer, decir y pensar. Al ser el género una construcción cultural y no un rasgo que se deriva naturalmente del sexo con el que se nace, este es asumido por cada persona mediante un complejo proceso individual y social. Las personas vamos adquiriendo las características que son consideradas femeninas o masculinas a lo largo de nuestra vida. En la mayoría de los casos, a partir de la forma en la que somos criadas o educadas, el tipo de reglas que nos inculcan, las condiciones que se nos imponen, el tipo de espacios en donde se nos da o se nos diga el acceso, los deberes que nos marcan como propios de nuestro sexo, las dinámicas sociales y el género es tan inmerso en la organización social que nos ha transmitido como si fuera algo natural, es decir, como si naturalmente las mujeres y los hombres debieran hacer de cierta manera, anhelar determinadas cosas, ser aptos y aptos para ciertas labores y para otras no. Tener específicas como formas de comportarse y reaccionar, etc. No obstante, las mujeres y los hombres no somos por naturaleza en función de nuestro sexo, lo que la cultura denomina femenino o masculino, sino que vamos adquiriendo e interiorizando esos rasgos en el transcurso de nuestras vidas. De lo contrario, lo que se considera femenino y masculino sería universal y estático y no cambiaría de una sociedad en sociedad, ni dependiendo del momento histórico que se trate. Asimismo, implicaría que todas las mujeres tuvieran características consideradas femeninas y todos los hombres consideradas masculinas. Sin embargo, esto no sucede ni siquiera con el sexo, pues tal como apuntamos, la especie humana es de diversidad, es la regla, no la excepción. Para entender mejor a qué nos referimos con lo anterior, vale la pena formular algunos ejemplos de este tipo de ideas. Bueno, ahí andunda de que el género pues ya es lo que considera la persona, e incluso nace algo que se llama ¿cómo se llama? La identidad y la expresión del género, ¿ok? La identidad del género, este término se utiliza para hacer alusión a la vivencia interna e individual del género, tal y como esa persona siente profundamente. Se trata del género con el que cada persona se identifica, el cual puede o no coincidir con el sexo que le fue asignado al nacer.
así como habrá personas que serán asignadas a nacer como mujeres o hombres, en efecto se identifiquen con ese género, o bien quienes a pesar de sus características físicas y fisiológicas se identifiquen con el sexo opuesto o que incluso no se sientan identificadas con alguno de ambos sexos, ¿de acuerdo? Entonces esa es una parte, eso es lo que es la identidad de género. Falta que pongamos la expresión de género, pero nos vamos a algo muy simple, a algo todavía más simple para que quede más claro esta parte. Aquí ya vimos del género, ahora vamos a hablar del sexo. Espérenme tantito, nada más llego. Espérenme, ya lo encontré, me lo pasé de largo. Está en la página 24, empieza lo que es el sexo. Nos vamos hacia la 25 y aquí dice: existen 4 criterios para definir el sexo de una persona: cromosómico, regido por un sistema XX, mujer, y XY, hombre; gonadal, relativo a la presencia de ovarios o testículos; genital, concernientes a los órganos sexuales internos y externos; y hormonal, referente a la mayor concentración de progesterona y estrógenos en el caso de las mujeres y de andrógenos en el caso de los hombres. O sea, son cosas diferentes lo que es el sexo y el género. Entonces, si hay una persona trans que tiene el género, o sea, el sexo puede ser hombre, pero el género puede ser femenino, entonces ahí sí hay razones de género, de acuerdo, por la cual se haya privado a la persona de su vida y sea considerado feminicidio, de acuerdo. Entonces, no es que nazca un problema, es que ya es muy punible de por sí el feminicidio. No sé qué punibilidad le vayan a poner a lo que es el transfeminicidio en la Ciudad de México, pero va a ser muy interesante analizarlo. Traté de buscar a ver si ya había habido la reforma para ponerlo en el Código Penal, pero no. Yo tengo aquí el Código Penal más actualizado, que es el que está del 19 de julio de 2024, y si busco la palabra transfeminicidio no aparece, entonces todavía no está llevado a la realidad. Transfeminicidio, y no, todavía no aparece.